Hoy en día, las serpientes generalmente están entre los animales más temidos por los seres humanos. Sus formas de cuerpo sinuosas, movimientos de cuerpo deslizantes y su reputación como animales siniestros y peligrosos les ha otorgado, quizás injustamente, este estatus a lo largo de los miles de años que los humanos han vivido junto a ellos. Como tal, una serpiente prehistórica, Titanoboa, ha pasado a la historia dentro del registro fósil por ser uno de los animales antiguos no dinosaurios más espectaculares e intimidantes. Este colosal constrictor, que medía entre 12 y 14 metros de longitud, era un residente del Paleoceno en Colombia, donde vivía en los calurosos bosques pantanosos solo unos pocos millones de años después de que los últimos dinosaurios se extinguieran. Para referencia, la serpiente moderna más larga registrada fue una pitón reticulada, que alcanzó una longitud masiva de 9 metros en comparación. Sin embargo, te sorprenderá saber que la Titanoboa no fue la serpiente más larga que ha vivido en nuestro planeta. Hoy conoceremos a un animal que logró alcanzar una longitud aún mayor, Vasuki indicus, una verdadera enorme serpiente matzoide del Eoceno medio de India. En este video, examinaremos cómo podría haber vivido este animal y cómo fue descubierto, antes de conocer una serie de otras serpientes prehistóricas que rivalizaban con la Titanoboa en términos de tamaño y estatus. Vasuki indicus es una especie extinta de serpiente gigante de la época del Eoceno, un momento en el que el Cenozoico estaba bien y verdaderamente en marcha y los mamíferos habían comenzado a diversificarse en muchas formas familiares, sentando las bases para el mundo que finalmente conocemos hoy. Durante este tiempo, varios grupos de reptiles, aves y peces lograron aferrarse a la dominancia en sus respectivos ecosistemas. Enormes tiburones continuaron merodeando los océanos, y en algunas regiones, grandes cocodrilos terrestres merodeaban los bosques y humedales, depredando mamíferos con pezuñas similares a los caballos. Las serpientes tuvieron un éxito notable en el Cenozoico temprano, y Vasuki indicus representa el individuo más grande conocido en el registro fósil hasta la fecha. Era una serpiente matzoid, miembro de una familia de constrictores ahora completamente extinta, caracterizada por sus mecanismos de mandíbula primitivos y adaptaciones a las vértebras que los hacían depredadores de emboscada móviles y efectivos. Aunque los matzoids variaban mucho en tamaño, los más grandes de ellos fueron algunos de los reptiles no dinosaurios más grandes que jamás hayan vivido en el planeta Tierra, con varias especies que alcanzaban más de 10 metros o más. Se pensaba que Vasuki indicus era la más grande de estas serpientes. Se creía que era capaz de alcanzar una longitud máxima de 15.2 metros, o aproximadamente 50 pies. Aunque era más largo que Titanoboa, sus vértebras eran más pequeñas, de 11 centímetros de ancho en su punto más grande, lo que habría resultado en un animal que era un poco más delgado y móvil que la infame boa, pero aún muy lento. Las serpientes matzoid evolucionaron en el Cretácico tardío cuando los últimos dinosaurios aún caminaban por la Tierra. Perfectamente adaptadas para hacer frente a las duras condiciones del evento de extinción del Cretácico final, estas serpientes lograron aferrarse, sobreviviendo toda la época cenozoica hasta sus primeras interacciones con los humanos y el inicio del antiguo cambio climático hace solo unos 12.000 años. Aunque Vasuki indicus no era un pariente cercano de Titanoboa, compartía su rama del árbol familiar con algunas otras especies gigantes de serpientes antiguas, incluyendo la Matzoia pisdorensis del Cretácico de la India y la Gigantophis garstini del Eoceno de África. De hecho, Vasuki indicus fue descrito solo unos meses antes de que publicáramos este video, aunque los restos iniciales fueron descubiertos en el año 2005. Los paleontólogos que trabajaban en la mina de lignito Panadro en el estado de Gujarat en India pudieron desenterrar 27 de los huesos de las vértebras de Vasuki, a partir de los cuales pudieron calcular el inmenso tamaño de la serpiente.
La mina estaba situada dentro de la formación rocosa Noretti de India, cuyos fósiles datan de hace aproximadamente 47 millones de años. Inicialmente, los paleontólogos creían que los restos pertenecían a una inmensa especie de cocodrilo extinto, y no fue hasta el 2024 que nuevos estudios pusieron los restos en el centro de atención una vez más. Los paleontólogos Sunil Bajpai y Debajit Datta tuvieron el honor de nombrar a la serpiente una vez que habían reevaluado la identificación inicial. Ubicaron al animal dentro de la familia Matsoidae, estableciendo que era un nuevo género no descrito de serpiente gigante, y le dieron el nombre genérico de Vasuki. Esto es una referencia directa a Vasuki mismo, un rey divino de los Nagas en la mitología del hinduismo, una serpiente divina a menudo representada enrollada alrededor del cuello del dios Shiva. El nombre específico Indicus se refiere al país de origen de la serpiente, India, donde se encontraron sus fósiles. Los fósiles de Vasuki indicus están incompletos. Aún no se ha encontrado un cráneo, por lo que los científicos no pueden estar completamente seguros de cómo era esta serpiente en su totalidad. Basándose en otros especímenes más completos de serpientes Matsoyot, se han completado varias representaciones artísticas que muestran a la criatura como una enorme masa de espirales y escamas, a menudo representada moviéndose lentamente a través de los bosques húmedos. Vasuki era un antiguo residente de lo que un día se convertiría en el estado de Gujarat en India, una de las áreas más grandes de la India moderna que se encuentra en la frontera costera con Pakistán al noroeste del país. Hoy en día, Gujarat es subtropical, árido en el norte y húmedo hacia la costa. Está dominado principalmente por pastizales y bosques, con áreas desérticas presentes cuanto más al norte viajas. Sin embargo, en la época de Vasuki, el área que un día se convertiría en el estado de Gujarat era un pantano tropical húmedo. Después del desastre cataclísmico del evento de extinción del fin del Cretácico, gran parte del mundo se cubrió de bosques tropicales y subtropicales a medida que el mundo se calentaba. Y con la cercanía de India al Ecuador, esta serpiente habría habitado un mundo dominado por densas selvas, fuertes monzones y vastos pantanos. A pesar de la estrecha asociación de la serpiente con ambientes pantanosos y de humedales, no se pensaba que hubiera sido un depredador acuático, a diferencia de Titanoboa, que se cree que pasó gran parte de su tiempo esperando a su presa bajo la superficie de lagos y agua de pantano. La estructura de las vértebras de Vasuki indicus cuenta la historia de un animal que se sentía mucho más cómodo deslizándose por el sotobosque del bosque. Puede que haya entrado al agua en ocasiones para desplazarse de un área a otra, pero en su mayoría este era un depredador que cazaba desde el ocultamiento del denso sotobosque de la jungla. Al igual que los constrictores modernos, Vasuki habría esperado a que la presa se acercara, quizás esperando en las proximidades de áreas acuáticas donde sabía que los animales tendrían que pasar para beber. Cuando un animal se encontraba a distancia de ataque, la serpiente habría salido disparada desde el sotobosque, confiando en sus poderosos anillos para envolverse lentamente alrededor de su víctima. Cuanto más entraba en pánico el animal, más fácil sería para Vasuki agarrar a su presa. A medida que esta criatura en lucha respiraba rápidamente, la serpiente podría apretar más fuerte, impidiendo que su próxima comida inhalara. Después de unos minutos, la vida sería literalmente exprimida de la presa de Vasuki, permitiendo al reptil engullirla con sus mandíbulas. Aunque Titanoboa no era un matsoide, habría cazado presas de manera similar, solo que prefería las aguas turbias de su hogar pantanoso para ocultar su presencia en lugar de la vegetación. Las rocas que contienen los fósiles de Vasuki eran parte de la formación Noretti de India, que ha preservado una gran cantidad de vida acuática, ayudando a los científicos a obtener una buena visión del mundo en el que vivía Vasuki. Entre los fósiles más comunes, aquí están los que pertenecen a los mariscos. Moluscos como almejas y cefalópodos eran abundantes en estos mares y habrían sido presa de una variedad de peces.
Entre los peces encontrados en la formación Noretti están especies indeterminadas de bagre, así como peces de aleta radiada que habrían formado bancos en el agua turbia pero fresca. Las tortugas bordean las orillas del pantano, sumergiéndose a veces para buscar alimento. Es probable que éstas fueran presa de una especie indeterminada de cocodrilo, cuyos restos fragmentarios han sido desenterrados en otras partes de las rocas de la formación. Quizás los restos animales más notables que se han encontrado en la formación Noretti son los restos fragmentarios e indeterminados de un mamífero que se cree que representa una especie temprana de cetáceo, una de las primeras ballenas. Ciertamente, este no habría sido un animal que tú o yo reconoceríamos como una ballena en la actualidad, sino más bien un animal cuadrúpedo y semiacuático. Dependiendo de la especie, podría haber tenido una apariencia similar a la de un cocodrilo, similar a Ambulocetus del Eoceno de Pakistán, o más como un pequeño mamífero de pezuñas similar al Indogyus, parecido a un ciervo ratón del Eoceno del Himalaya. Eventualmente, estos mamíferos se adentrarían completamente en el agua, convirtiéndose en los gentiles gigantes que conocemos hoy. El cetáceo presente en la formación Noretti probablemente fue una presa clave para Vasuki indicus. Vasuki no estaba de ninguna manera solo con su inmenso tamaño y estilo de vida depredador cuando se trataba de las serpientes más grandes de la prehistoria. La mencionada Titanoboa era, tal como está, un cercano segundo en términos de tamaño para Vasuki. Anaboa era un enorme depredador de emboscada semiacuático que vivía en los pantanos de agua dulce de la Columbia del Paleoceno, donde se alimentaba de todo tipo de vertebrados que compartían el agua con él. Peces pulmonados, cocodrilos, incluso otras serpientes. Era más voluminoso que Vasuki, lo que significa que podría haber ejercido más fuerza sobre su presa luchadora, a la que constreñía y consumía de la misma manera que su lejano primo indio. No obstante, las serpientes antiguas no se limitaban a pantanos y lagos interiores. Paleophis colossus, una serpiente paleofítica que medía entre 8 y 12 metros, era un residente oceánico del antiguo Mar de Tetis, una región que un día se convertiría en el norte de África. También vivió en el Eoceno, donde prosperó junto a grandes aves marinas, las primeras ballenas y tiburones, la mayoría de los cuales pudo manejar, y algunos de los cuales habrían hecho una comida ideal. Con enormes mandíbulas abiertas de par en par, esta serpiente habría impulsado la mitad frontal de su cuerpo fuera de la superficie de las olas, arrebatando presas aéreas y arrastrándolas hasta una tumba acuática. También habría estado perfectamente adaptado para tomar alimentos bajo las olas, atrapando peces y otros animales acuáticos de las aguas abiertas del Tetis. Uno de los últimos Matsoyids gigantes sobrevivientes podría haberse encontrado hace tan solo 12.000 años y podría haber interactuado con y posiblemente cazado a los humanos antiguos. Este era el Wonambi neracortensis, un enorme depredador de emboscada que vivía en y alrededor de los abrevaderos en todo el matorral del sur de Australia. El nombre Wonambi proviene directamente de la gente aborigen local de la región y está estrechamente asociado con la sagrada serpiente arcoíris de las mitologías nativas del tiempo del sueño. Esta serpiente era más que capaz de superar los 6 metros de longitud, y aunque no era la más grande en el registro fósil, aún era un formidable depredador de emboscada que habría cazado principalmente canguros y wallabies mientras se acercaban a los abrevaderos para beber. Así que esa fue la historia natural de Vasuki, una serpiente que incluso la poderosa Titanoboa habría estado segura evitando si no fueran de diferentes tiempos y lugares en la historia. Vasuki y reptiles similares son recordatorios de que el Cenozoico, comúnmente referido como la era de los mamíferos, no estaba completamente gobernado por un solo grupo de animales.
Las serpientes gigantes estaban entre los depredadores más exitosos en el Paleoceno y Eoceno, y Vasuki probablemente era la más grande de todas.